Padre nos creó y el Hijo nos redimió. Conocer y amar a Dios exige el esfuerzo de la inteligencia y la rectitud del corazón. Teología para Todos, un curso de religión multimedia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, amigos, nuevamente a este curso multimedia de formación católica, ya en nuestro programa número 30 y terminando con el desarrollo de lo que podemos llamar la teología moral. Hemos ido desarrollando en los últimos 15 programas los mandamientos de la ley de Dios, y en los anteriores 15 estuvimos tratando sobre el dogma. Estuvimos tratando lo que se llama la teología dogmática, que está sintetizada en el credo. Mónica Heller, muchas gracias por tu presencia, gracias por venir. Gracias a vos, Padre Juan María. Bueno, entonces hoy vamos a terminar con los mandamientos de la ley de Dios, y decimos que los 10 mandamientos se resumen en dos, ¿no? Amarás a Dios, le preguntaban a Jesús, ¿y cuál es el primer mandamiento, no? Amarás al Señor tu Dios con todos tus pensamientos, con toda tu mente, con todo tu corazón, Y el segundo es semejante al primero, amar al prójimo como uno mismo, que después el Señor nos lo elevó a este mandamiento, porque en la última cena ya nos dice que no solo tenemos que amar al prójimo como nosotros mismos, sino tenemos que amarlo como Él nos amó, y Jesucristo nos amó y nos ama como no lo ha hecho nadie, porque entregó su vida hasta su última gota de sangre, padeciendo y muriendo en la cruz, y ese es el amor que Dios quiere que nosotros tengamos para los demás, para nuestro prójimo. Bueno, entonces el amor al prójimo es la señal característica de buen cristiano. A los cristianos no nos van a reconocer como, sí, quizás sí, digamos, es bueno que nos reconozcan por lo bien que trabajamos, que nos reconozcan por lo honestos que somos, pero fundamentalmente, en primer lugar, el amor al prójimo es la señal característica del buen cristiano. O sea, los cristianos deberían identificarnos por cómo vivimos la caridad, tal como lo dice Tertuliano en los primeros siglos del cristianismo. Mirad cómo se aman. Sorprendía realmente mucho cómo los cristianos se querían entre ellos, y esto tiene que ser hoy también nuestro norte, tiene que ser también nuestra vocación, nuestro deseo, y para eso tenemos que luchar y esforzarnos por amar al prójimo como Cristo nos ama a nosotros. Bueno, no se puede amar además a Dios si no se ama al prójimo. Ya nos lo dice San Juan, que si uno dice que ama a Dios a quien no ve, y no ama al prójimo a quien ve, es un mentiroso. O sea que amaos los unos a los otros como yo os he amado, dice nuestro Señor. Supongo que esta clase de hoy nos va a ayudar para el examen de conciencia, porque son temas que todos conocen perfectamente, pero que siempre vale la pena volver a repensarlos, vale la pena examinarse, vale la pena pensar y decir, bueno, yo hoy entonces, ¿qué puedo hacer para que realmente pueda amar a los demás como me quiero a mí mismo, amar a los demás como Jesús me ama? A todos nos gusta que nos pidan las cosas por favor, a todos nos gusta que nos den las gracias, a todos nos gusta que nos valoren, a todos nos gusta que nos reconozcan. Bueno, también nosotros tenemos que reconocer a los demás, valorar a los demás, dar las gracias, pedir por favor, pedir perdón, si fuera el caso. Pero no todo el amor al prójimo es amor a Dios, porque la caridad cristiana es amar al prójimo porque es hijo de Dios, es hijo de Dios. Por eso, aunque quizá el prójimo no se lo merezca, pero él tiene la dignidad de ser hijo de Dios. Y justamente lo vamos a amar y lo vamos a querer porque vale toda la sangre de Cristo. Y justamente por ese honor y esa reverencia, ese cariño que le tenemos al Padre, entonces también por ese motivo amamos al Hijo, ¿no? Y yo diferenciaría caridad de filantropía diciendo que filantropía es, digamos, un amor, pero que no es sobrenatural, es un amor meramente humano. Ya no sería verdadero amor si fuera un amor interesado, evidentemente, ¿no? Si efectivamente uno hace algo para que
después el otro haga algo por uno para recibir, ya eso no entra ni siquiera en la categoría de amor, eso es un interés. Pero la caridad siempre va acompañada del amor a Dios. La caridad siempre va acompañada y es una virtud sobrenatural, una de las virtudes teologales, una virtud que da Dios a quien la pida. Recordemos un poquito las obras de misericordia, ¿no? Las obras de misericordia, tanto las espirituales como las corporales, porque nos pueden ayudar a ir pensando, bueno, ¿y yo cómo estoy viviendo estos temas? A mí siempre me ha llamado poderosamente la atención y me ha hecho reflexionar que cuando Jesús echa al infierno a los de la izquierda, a los que dicen malditos de mi Padre, no les dice, ustedes se van al infierno por corruptos, por mentirosos, por ladrones, por adúlteros. No, le dice, malditos de mi Padre porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve desnudo y no me vestisteis, estuve peregrino y no me alojasteis, estuve preso y no me visitasteis. Entonces, pareciera que no alcanza con decir, bueno, yo no hago mal a nadie, yo, no, eso es lo mínimo, el primer paso. Después lo que hay que hacer es mucho bien a los demás. Bueno, por favor, te voy a pedir, Mónica, que me leas las obras de misericordia espirituales. Ellas consisten en, por ejemplo, enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que yerra, perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo y rogar a Dios por vivos y difuntos. Bueno, muy bien, ¿no? Tengamos en cuenta, estamos rezando por las benditas almas del purgatorio, sobre todo el mes de noviembre, destinado a ellas de un modo muy particular, sobre todo por nuestros seres queridos cercanos, ofrecer sufragios. Sufrimos con paciencia, a veces no, ya no aguanto más, ya. Bueno, pero bendito sea Dios, ¿no? O sea, ofrecer el sacrificio y vivir la virtud de la paciencia y seguir sirviendo a aquella persona que quizás no se lo merezca, pero que es hijo de Dios. Perdonamos realmente de corazón, consolamos al que necesita un consejo, un apoyo, compañía, corregir, en fin, vayamos meditando entonces. Y las obras de misericordia corporales, por favor. Por ejemplo, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar a los enfermos, asistir al preso, dar posada al caminante, sepultar a los muertos. Muy bueno, entonces vayamos pensando, ¿no? Uno dice, bueno, pero yo... ¿cómo hago, no? Yo que tengo que ir a todas las cárceles, tengo que invitar a comer a todos los hambrientos, tengo que vestir a todos los desnudos, ¿cómo hago? Y esto pues es una buena pregunta, Pensarlo en la oración, preguntarle al Señor, Señor, ¿y a vos qué te parece que haga? Yo, con estos temas, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y vas a ver como también la bendita providencia te irá mostrando, Dios se irá manifestando. Y no llegan por casualidad las cosas, ¿no? Cuando uno tiene esa apertura de corazón y esa disposición justamente al servicio, a la ayuda, a la caridad, bueno, Dios ya le va mostrando los caminos. No nos olvidemos que Dios tiene un plan para cada uno, Dios tiene una vocación para cada uno. Y si uno está abierto, si uno tiene esa disposición, ya vamos a ver cómo el Señor nos irá llevando. Bueno, un tema muy importante para vivir la caridad es el apostolado. O sea, el apostolado es justamente llevar ese mensaje que Cristo nos confió y que Cristo nos pidió además que realizáramos. Él lo dice el capítulo 28 de San Mateo, estábamos todos presentes allí cuando Jesús sube al cielo y dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio y bautizar a todos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El apostolado no es algo solo para los sacerdotes o para las religiosas o religiosos, sino que por la responsabilidad bautismal, todos estamos llamados a llevar el Evangelio, el mensaje de Cristo, el mensaje de Jesús. Ya lo veremos, en primer lugar con el ejemplo, pero también veremos cómo con la palabra. Hay que hablar a los demás de Dios. Si ellos no quieren escuchar, si ellos no quieren saber nada, bueno, bendito sea Dios, o sea, uno respeta la libertad de los demás, respeta la conciencia de los demás. Pero el Evangelio es un tesoro muy grande que tenemos. Y lo tenemos justamente para darlo, para llevarlo a los demás. Entonces, bueno, pensemos hoy, puede ser un día para el examen de conciencia. ¿Realmente yo, con mi ejemplo, con mi palabra, colaboro a que los demás se acerquen más a Dios? Yo soy como una brasa encendida que eleva un poco la temperatura de ese lugar donde yo trabajo, en mi familia, con mis amigos. Realmente soy un instrumento
para que Dios pueda llevar su verdad y el bien a los demás. Apostolado entonces en el propio ambiente, en la familia, en el trabajo, con los amigos, con los conocidos. Pensemos que además el día de mañana daremos cuenta de ello. No por casualidad Dios ha puesto esa familia, nos ha puesto en esa familia, en ese trabajo, con esos amigos. Y muchas veces, si no es uno el que se acerca a aquel amigo o a aquella persona y le explica y le cuenta y le dice y lo anima y lo orienta y lo aconseja o lo corrige, si no lo hace uno, quizá no lo haga nadie. Y quizá el día de mañana esa persona se queje ante Dios como lo hizo aquel pobre paralítico que llevaba 38 años en la piscina de Siloé, que cuando vino Jesús y le preguntó si se quería curar, el hombre dijo: es que yo no tengo a nadie que me ayude y que me empuje cuando viene el ángel y mueve las aguas, ¿no? Bueno, ningún amigo nuestro, ningún familiar nuestro, ninguna persona con la que estuvimos trabajando el día de mañana debería poder decir: es que yo no tuve a nadie que me hablara de Dios, no tuve nadie que me enseñara, no tuve nadie que me explicara. ¿Y qué puede hacerse? Y bueno, vamos a ir hablando algunos ejemplos, no son todos, pero algunos ejemplos, algunas ideas. En primer lugar, rezar. Es lo más importante, hablarle a Dios de aquel amigo, de aquel compañero, de aquel pariente, antes que a ese amigo, a ese compañero de Dios. O sea que la oración es el primer paso para el apostolado, rezar. Y preguntémonos, bueno, ¿cuánto estoy rezando yo por mi familia? Por mis padres, por mis hermanos, por mis parientes, por mis tíos, Ayer estuve hablando con una persona que me contó que rezaba todos los días por más de 1000 personas y que rezaba 4 rosarios, ¿no? Y una persona que trabaja, una persona de la calle, uno lo ve con saco y corbata, varón además, ¿no? Con saco y corbata, funcionando, ¿no? Y a mí me impresionó. Todos los días rezaba por más de 1000 personas. Y bueno, ¿y nosotros cuánto estamos rezando entonces por los demás? Sobre todo si vamos a hablar con alguien, qué bueno que es preparar esa conversación, rezándole a Dios, pidiéndole al ángel custodio de aquella persona, que bueno, prepare su corazón, que tenga apertura, que pueda aprovechar esa invitación que uno va a hacer, por ejemplo, a confesarse, o a un retiro, o a una enseñanza sobre cómo uno puede rezar y comunicarse con Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces puede dar ejemplo. ¿Podrías leer, por favor, Mónica? Dar ejemplo. El propio testimonio es indispensable. Las palabras pueden mover, pero los ejemplos arrastran. Muy bien. ¿Sí? Hablar es el apostolado que practicó Jesucristo. Y por eso quise poner aquí lo vemos a Jesucristo y a Zaqueo. Zaqueo, que era de baja estatura, se subió al árbol para verlo a Jesús, y Jesús lo llamó. Jesús le dijo: quiero hablar con vos, Zaqueo. Y estuvo en su casa. Y no sabemos de qué hablaron, pero sí sabemos los resultados, porque Zaqueo dijo: bueno, voy a repartir la mitad de mis bienes a los pobres, y si alguno he defraudado le voy a dar 4 veces más. Esa charla personal con Jesús, con aquel que estaba allí buscándolo. Nosotros tenemos que hacer como Jesús, ir a buscar a las personas, aunque pareciera que estuvieran en la palmera o subidos arriba del árbol. Bueno, Jesús lo llamó a Zaqueo allí, ¿no? Todo el mundo puede tener una palabra amable, dar un buen consejo, una sencilla exhortación, un cariñoso reproche en un momento oportuno, o una larga conversación, porque hay algunos temas que efectivamente tenemos que tratarlos, ¿no? Sabemos que un amigo empieza por un mal camino, que es casado, por ejemplo, y nos enteramos que empieza a ser infiel con unas amistades, con una persona, ¿no? Y bueno, si nadie le dice nada, tanto que induce al mal, nosotros tratemos de ayudar al bien y decirle: mira, no dejes de pensar en tu familia, no dejes de pensar, esto no vas por buen camino, así, vale la pena que trates de cortar, y en fin, y ayudar, porque a veces uno dice: bueno, ¿y yo por qué me voy a meter? ¿Y yo quién soy? Y nosotros no somos nadie, pero somos un instrumento de Dios y podemos acercar y recordar: mira, esto hay que vivirlo de esta manera, y no estás haciendo las cosas bien, ¿no? Y no es porque uno haga todo bien, ni mucho menos, porque uno también está peleándola, uno también está luchando por hacer las cosas bien. Pero si los amigos nos ayudamos entre nosotros, ¿quién nos va a ayudar? Entonces también la palabra escrita puede ser un medio de apostolado. Regalar un libro, unos folletos, una fotocopia. ¿En cuánto bien, por ejemplo,
no sé, en el mes del Rosario, voy a hacer unas fotocopias de los misterios del Rosario y las letanías, que la gente no las sabe. Y bueno, y tener, muchísima gente agradece, padre, mire, muchísimas gracias, porque yo no me sé los misterios, o no me sé las letanías. Bueno, y es una hoja, una fotocopia. Pocas cosas son tan baratas como eso, ¿no? Eso es el apostolado de dar un libro, prestarlo o regalarlo, un folleto, una fotocopia. Bueno, y sacrificarse también por los demás, ¿no? Sacrificarse, o sea, nosotros podemos ayudar a las personas cuando efectivamente ofrecemos algunas pequeñas mortificaciones, algunos pequeños sacrificios. De hecho, este itinerario lo dice aquí el libro Camino, ¿no? San José María, que en el apostolado, primero oración, después mortificación y en tercer lugar acción, en tercer lugar conversación. O sea, si uno va a hablar a un amigo para hacerle una corrección o para enseñarle o para invitarle a un retiro o para lo que sea, este itinerario es muy bueno. Rezar por él, ofrecer algún pequeño sacrificio y después buscar el lugar y el momento oportuno para poder charlar despacio. Por favor, Mónica, ¿me lees la cita esta del Papa Juan Pablo II? ¿Cómo no? La evangelización depende, más que de técnica y métodos pastorales, de la gracia que brota de la cruz de Cristo, a la cual unimos nuestro dolor. La evangelización obtiene inagotables energías de la cooperación de los pacientes. O sea que el apostolado es fundamentalmente acción de Dios, o sea, uno es un instrumento, por eso es tan importante, ¿no? La oración y la mortificación, que podemos llamar oración de los sentidos, ¿no? Porque es como la multiplicación de los panes y de los pescados, o sea, uno pone unos pancitos y unos pescaditos, pero el que hace el milagro en las almas es Dios, ¿no? Entonces nosotros tenemos que apoyar, digamos, nuestra acción apostólica en esto. Por eso sería muy equivocado y muy erróneo, que de hecho quizás ni siquiera exista, pero un apostolado que sea solo hacer, ¿no? Y sin oración, ¿no? Y sin un fundamento sobrenatural. Aquello se convertiría en activismo y seguramente no alcanzaría frutos sobrenaturales. Bueno, entonces hemos finalizado de alguna manera estos dos mandamientos que son el amor a Dios y el amor al prójimo. Evidentemente, durante los 10 mandamientos hemos desarrollado lo que es el amor a Dios, ¿no? Sobre todo los 3 primeros. Recordarán ustedes que los 10 mandamientos pueden dividirse también en 2, ¿no? Los 3 primeros que se refieren a Dios y los 7 siguientes que se refieren al prójimo. Bueno, y ahora vamos a hablar de los mandamientos de la Iglesia. Los mandamientos de la Iglesia. La Iglesia, ustedes saben que existe porque Jesucristo la quiso. La Iglesia es obra de Dios, obra de Jesucristo. La Iglesia no fue un buen invento que tuvo San Pedro y los apóstoles, ¿no? Jesucristo quiso esa Iglesia, Jesucristo quiso darle los sacramentos como medios de salvación, Jesucristo además le dio a la Iglesia esa potestad para enseñar, para gobernar, y justamente esa potestad, en ese poder que tiene la Iglesia, puede ella también gobernar e imponer preceptos, mandamientos, enseñanzas. Entonces, los 3 primeros mandamientos de la Iglesia los hemos ido tratando durante estos últimos programas, ¿no? Que son: oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar, y confesar y comulgar cuando lo manda la Iglesia. Ahora, el 4.º mandamiento de la Iglesia es el ayuno y la abstinencia los días determinados por la Iglesia. Vamos a ver un poquito ahora qué quiere decir ayuno, qué quiere decir abstinencia y cuáles son los días que manda la Iglesia, ¿no? Por favor, Mónica, ¿qué es abstinencia entonces? La abstinencia consiste en no tomar carne. Obliga desde los 14 años cumplidos hasta el final de la vida. Obligación de ayunar tienen todos los católicos que han cumplido 18 años y no han cumplido los 59. Bien, entonces abstinencia es abstinencia de carne, de abstinencia. Y uno dice, bueno, padre, pero a mí no me gusta tanto la carne y me gusta más el pescado. ¿A mí me convendría hacer abstinencia de pescado? Y mira, Dios, haz lo que quiera, pero lo que manda la Iglesia es la abstinencia de carne, ¿no? Abstinencia de carne. Si vos querés mortificarte, bueno, no comas carne, tampoco comas pescado, digamos, pero la abstinencia es de carne, ¿no? Y obliga desde los 14 hasta el final de la vida. El ayuno, en cambio, ya veremos, el ayuno es sinónimo de pasar un poco de hambre. Eso es el ayuno.
Y el ayuno, los católicos lo vivimos desde los 18 años hasta los 59. ¿Quiénes no están obligados al ayuno de abstinencia? Por una cuestión de lógica y sentido común, una persona que pasa verdadera hambre, como puede ser los verdaderamente pobres, no tienen por qué hacer ayuno de abstinencia. Los enfermos tampoco. Los obreros que efectivamente se dedican a un trabajo durísimo, gastando gran cantidad de calorías, podían desfallecer si hicieran ayuno o abstinencia, ¿no? Entonces, en fin, por lo menos los obreros cuando tienen que realizar esos trabajos tan... Tampoco los que no tienen habitualmente uso o razón. ¿Y cuáles son los días de ayuno y abstinencia? Bueno, para que no nos quejemos tanto, ¿no? Porque son solo 2 días. 2 días de los 365 del año, 2 días, que son el miércoles de ceniza y el viernes santo. 2 días. Estos 2 días hay que hacer las 2 cosas, tanto el ayuno como la abstinencia. En cambio, son días de abstinencia y solo abstinencia todos los viernes del año que no caigan en festivo. Esto la gente mucho no lo sabe. No sabe que todos los viernes del año hay que hacer abstinencia. Lo que pasa que ya veremos, la Santa Sede y el Código de Derecho Canónico ha establecido que las conferencias episcopales pueden permitir que uno reemplace esa abstinencia de carne de los viernes por otro tipo de obra de piedad, de mortificación, de sacrificio, y lo vamos a ver ahora, ¿no? Te pido que me leas, por favor, Mónica. La Conferencia Episcopal Argentina promulgó la siguiente legislación complementaria el 19 de marzo de 1986. A tenor del canon 1253, se retiene la práctica penitencial tradicional de los viernes del año consistente en la abstinencia de carnes, pero puede ser sustituida según libre voluntad de los fieles por cualquiera de las siguientes prácticas: abstinencia de bebidas alcohólicas, o una obra de piedad, o una obra de misericordia. Muy bien, entonces está clarísimo. Ahora vamos a seguir explicando, pero nos explica claramente entonces que nosotros podemos reemplazar la abstinencia de carne por no tomar bebidas alcohólicas o por hacer una obra de piedad o una obra de misericordia. ¿Qué más nos dice la Conferencia Episcopal? Esto ya lo hemos leído. Dice, hay solo 2 días de ayuno y abstinencia, el miércoles de ceniza y el viernes santo. Por ayuno podemos entender no hacer sino una sola comida al día, pero no se prohíbe tomar algo de alimento a la mañana y a la noche, guardando las legítimas costumbres respecto a la cantidad y calidad de los alimentos. O sea, una forma bastante normal y común, corriente de vivir el ayuno es la siguiente, ¿no? Hacer un desayuno bebido, ¿no? O sea, tomarse algo bebido o comiendo muy poquito, un almuerzo normal, omitir la merienda y después a la noche una comida frugal, ¿no? Vegetales, ¿no? Huevos, algo así. Entonces efectivamente uno lo que hizo es una comida fuerte en el día y después, digamos, en el resto del día pasó un poquito de hambre, que tampoco es un gran sacrificio, no es algo que cueste tanto, ¿no? Evidentemente, como dice aquí, si no lo dice aquí lo dice más abajo, el corazón siempre tenía que acompañar esto, ¿no? Porque esto no es una cuestión sencillamente formal o una costumbre, o no es porque uno le venga bien porque está haciendo régimen, digamos, sino que uno acompaña con el corazón esa mortificación, ese sacrificio, que es como una manifestación de adoración, de alabanza, de reconocimiento a Dios, y ofrecemos algo que nos cuesta un poco, ¿no? Con respecto, te pido, Mónica, si me puedes leer esta segunda parte. Con respecto a las obras de piedad que reemplazan la abstinencia, pueden ser el Vía Crucis, el Rosario, la adoración al Santísimo prolongada. En cuanto a las obras de misericordia, podemos recordar las espirituales y corporales, que ya hemos dicho al comenzar el programa, ¿no? Entonces uno puede reemplazar esta abstinencia de los viernes con el rezo del Rosario, del Vía Crucis, hacer una visita al Santísimo, no sé, prolongada quiere decir 15 a 20 minutos, media hora, que no es una visita de entrar y salir de la iglesia, ¿no? O cualquiera de estas obras de misericordia, las espirituales corporales de las que hemos hablado. Evidentemente no es pecado grave una violación esporádica de la ley, o sea, si uno se olvidó, ¿no?
Y yo creo que algún día me pasó en la historia de mi vida, algún miércoles de ceniza, por ejemplo, de haber hecho al mediodía el ayuno, la abstinencia, y a la noche me invitaron a comer o así, o de pronto y me sacaron algo que tenía carne, y después digo, uy, bueno, bendito sea Dios, no sé, si uno se comió carne y no se dio cuenta, se equivocó, paciencia, no sé, no hay ningún pecado, más si fue totalmente involuntario y uno tenía justamente las ganas de vivirlo, pero a veces uno puede... Lo que sí podría ser pecado, evidentemente, es no hacerlo por menosprecio, evidentemente. Yo no lo voy a hacer porque yo no creo en la iglesia, porque yo no creo en los curas, porque todo yo... Bueno, evidentemente, ¿no? O si uno no le da ningún tipo de importancia. Tampoco será pecado si hay desconocimiento, porque efectivamente mucha gente esto no lo sabe, lo hemos dicho, ¿no? Mucha gente no lo sabe, que efectivamente los viernes, todos los viernes del año hay que hacer abstinencia o reemplazar la abstinencia de carne por alguna de estas obras de piedad o caridad. Bueno, aquellas personas que no lo saben, bueno, bendito sea Dios. De todas maneras, existe siempre una cierta obligación de formar la propia conciencia, ¿no? Y conocer estas cosas. Bueno, hacer penitencia es obligación de todo cristiano, es lo que les decíamos recién, que tiene que acompañar el corazón, ¿no? Bueno, el quinto mandamiento es ayudarla en sus necesidades. Es deber de los fieles atender según las posibilidades de cada uno, con su ayuda económica, al culto y al decoroso sustento de sus ministros, ¿no? De sentido que bueno que es poder colaborar justamente con las obras de caridad que se realizan en todo el mundo, colaborar con el seminario, colaborar con el sustento de los sacerdotes, muy importante. Bueno, y terminamos con la lectura de este artículo del Código de Derecho Canónico. Por favor, Mónica. Que nos dice: los fieles tienen el deber de ayudar a la Iglesia en sus necesidades, de modo que disponga de lo necesario para el culto divino, las obras apostólicas y de caridad y el conveniente sustento de los ministros. Y además de estos mandamientos, 5, seguir leyendo porque también 2 más enumera el Código. Además de estos mandamientos más generales, la Iglesia tiene también otros, como por ejemplo la prohibición de asistir a escuelas ateas o a centros en los que se enseñen cosas contrarias a la doctrina católica. Otro mandamiento de la Iglesia es no contraer matrimonio opuesto a las leyes de la Iglesia. Muy bien. Bueno, y hasta aquí llegamos entonces con los mandamientos de la ley de Dios. Muchas gracias por habernos acompañado. Yo creo que han sido muy claros los desarrollos, los programas que hemos ido exponiendo, gracias en gran parte a la bibliografía que utilizamos, que es el libro Para Salvarte, el Padre Loring, y el Catecismo y el compendio del Catecismo. Temas importantes y temas para la vida. Ojalá nuestra Madre del Cielo nos ayude a vivir los mandamientos de la ley de Dios, a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos y al prójimo como Jesucristo nos ama. Nos despedimos entonces hasta el próximo programa. Gracias por habernos acompañado. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. El Padre nos creó y el Hijo nos redimió. Conocer y amar a Dios exige el esfuerzo de la inteligencia y la rectitud del corazón. Teología para Todos, un curso de religión multimedia.